supuesto, como ya se ha mencionado, saludar la iniciativa de CLATE, no solo de la actividad, esta actividad de hoy respecto a la Organización Mundial del Comercio y lo que viene por delante, sino también reiterar lo que dijimos hace un par de días respecto a el análisis, el diagnóstico, el debate en torno a la seguridad social. Y como bien se decía también, por eso reitero que está todo concatenado, está todo relacionado. Para nosotros, en tanto trabajadoras y trabajadores de este país, de Argentina, también es un hito importantísimo lo ocurrido, lo que culminó hace 12 años, allá por noviembre del 2005, en Mar del Plata, del no al ALCA. Y fue una pelea realmente muy importante que cabe decir también que arrancó con muy poquitos. Es más, algunos pensaban que nada, que eso no vale la pena, que es casi una abstracción. Sin embargo, terminó siendo realmente una acción de masas en todo el continente, en Argentina en particular, y que más allá de los avatares de la política, más allá de las circunstancias o las coyunturas políticas de nuestro país, logramos una movilización de todo el pueblo argentino y en particular de los trabajadores enormemente importante y que contribuyó de una forma decisiva también al esfuerzo y la participación del resto de los pueblos de nuestra América para decirle que no al ALCA y, como diría Chávez, al carajo, ¿no? No al carajo. Nosotros como trabajadores judiciales, antes del ALCA, antes de que el ALCA estuviera en los primeros planos, ya planteábamos algo que es reiterado en el ámbito de la justicia, que son las famosas reformas judiciales. Allá por la década del 90, primeros años de la década del 90, y a partir de proyectos de reformas elaborados en el Banco Mundial, se intentó imponer en la Argentina, a través del gobierno de Carlos Menem, con el ministro de Justicia que era Renillo Ocampo, ¿no? Renillo Ocampo, una reforma judicial que fuimos capaces, si no de eliminar totalmente, pero sí de frenarla en su gran mayoría. Un proyecto de reforma que tiene varios componentes. Algunos de ellos están relacionados directamente con nuestra modalidad de trabajo, con la calidad del empleo del trabajador y la trabajadora judicial, es decir, nuestro contrato laboral, remuneración, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver fundamentalmente, y esto es algo que sí se ha ido continuando en el tiempo, con las reformas a los códigos procesales y a los códigos de fondo, el Código Civil, el Código Penal, con reformas que tienen que ver en el ámbito laboral también, y que van relacionadas o van unidas a reformas de tipo estructural, en muchas de ellas, como le decía recién Cachorro, las reformas del Estado, y que tienen que ver en definitiva con un diseño social, basado en diferentes o distintas o novedosas, nuevas relaciones económicas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos relacionándonos con el tema del ALCA y cómo se siguió, y digo porque hay que aprender de la experiencia, de la historia, porque si no, cumplimos con ese dicho que dice que el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces, ¿no? O más. Y el ALCA fue algo que nos dejó, inclusive la subjetividad nuestra, muy arriba. Estábamos exultantes, sobre todo porque le habíamos ganado a Bush y a los Estados Unidos y a toda esa gente que él representaba. Ahora, el problema es que fuimos muy capaces de oponernos y de pararlo y en todo caso
si no de sepultarlo definitivamente, por lo menos de mandarlo muy al fondo del pozo. El tema es cómo sigue, en lo que vino después. Y en esto hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son, por ahí son bastante obvias, pero bueno, a veces no las tenemos presentes. Nosotros vivimos en un sistema determinado, el sistema capitalista. Nosotros no vivimos en otro sistema. Prácticamente todo el mundo vive en el sistema capitalista. Y en definitiva, hay que tener en cuenta principalmente, que el capitalismo, que tiene varios siglos de existencia, pasa por distintos ciclos de crisis. Cada vez las crisis son más seguidas. Hay menos años, menos tiempo entre crisis y crisis. Pero de alguna manera siempre la supera. Y en definitiva, este capitalismo de las últimas décadas del siglo XX, principios del siglo XXI, tiene crisis, pero siempre tiene una proyección, tiene una iniciativa, y acá en particular en nuestra América, en la Argentina, a partir de la década del 70, que formalmente arrancó con el golpe del 24 de marzo del 76, para acá hay una ofensiva del capital que es muy fuerte sobre nosotros. Acá hay cosas que en aquel entonces los trabajadores disponíamos en materia de derechos, en materia legal, que perdimos durante la dictadura y sobre todo con los años más duros del neoliberalismo en Argentina, pero que no recuperamos todas. No recuperamos todos los derechos. Esa es la realidad. Entonces, digamos, volviendo a lo del 2005, para adelante, ¿cuál era la alternativa, cuál era la propuesta superadora que nosotros como pueblos estábamos proponiendo? Hubieron propuestas. Lo del ALBA, volviendo un poco a Chávez, que de alguna manera fue motor importante desde un espacio institucional importante como ser presidente de una nación. Lo del ALBA, el tema de la moneda regional, la nueva arquitectura financiera, la cuestión de la energía. Bueno, no se avanzó, acá por lo menos no se avanzó prácticamente nada. Y en esto podemos asumir nuestra cuota parte de responsabilidad las trabajadoras y trabajadores de nuestros pueblos, de nuestros países. Ahora, recién decía Julio, muy acertadamente, ¿cuántos representantes de la política, digamos, legisladores, gobernantes, van a estar en las movilizaciones junto con nosotros que hagamos en diciembre próximo? Cuando tenemos claro que la gran mayoría del poder político, o de la clase política, como suele decirse, en nuestro país al menos, se limitan o pretenden tan solo ser administradores del poder de otros. Nada más. Porque quizás sea ambicioso, quizás sea muy, o por ahí algunos dirán que es muy dogmático, qué sé yo, no sé, se le puede poner el nombre que quiera. Pero, en definitiva, estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo. Bien lo decía Julio, la vuelta de obligado. Pero podemos ir más atrás. ¿Ustedes recuerdan la Baring Brothers? Ahora que está el tema del empréstito, el préstamo los bonos los 100 años. Es ponerlo a Bernardino Rivadavia de vuelta, otra que el sillón de Rivadavia. Ahora tenemos, qué sé yo, la política de Rivadavia. Los tataranitos de Rivadavia están haciendo lo mismo que él hizo, que endeudó a este país de la manera más miserable durante, qué sé yo, casi un siglo. Entonces, en este sentido lo que quiero decir es que tenemos que tener la suficiente capacidad, fortaleza, compromiso, todo eso que lo tenemos, para oponernos, para enfrentarnos, para tratar de derrotarnos. Ahora, alguna energía, alguna inteligencia nos tiene que quedar para elaborar la propuesta que supere eso. Porque si no, compañeras y compañeros, esto es como que apagamos el incendio que nos destruyó la mitad de la casa, pero la dejamos así como está. Eso es lo que ocurre, y eso creo que es uno de los aprendizajes más importantes que nos dejó lo del 2005 y el Global Alta. Como naciones, los gobiernos, muchos de ellos tildados denominados progresistas, por distintas causas, habría que analizar gobierno por gobierno, algunos ya no están,
¿Por qué motivo no se comprometieron en la elaboración de una alternativa en estas cuestiones de verdadera integración, ya que tantos discursos de la integración y demás, bueno, real de los pueblos, la integración de los trabajadores, en una... No se trataba ni siquiera de hacer un solo país más grande, se trataba simplemente de articular, de consensuar, de compartir iniciativas de todo tipo que nos llevaran a un estadio superior al que veníamos sufriendo y que en esos años, que fueron años provechosos en gran medida, por lo menos potencialmente para el crecimiento, para el desarrollo de los pueblos, lamentablemente digo, y está bien, con el diario del lunes cualquiera, lamentablemente no lo pudimos aprovechar. Por eso digo, las responsabilidades quizás sea motivo de otro debate, quizás sea, obviamente, sí estoy seguro, es motivo de otro debate en otro momento, pero que realmente tenemos que darlo. Por eso digo, es muy importante tener en cuenta que acá, como decía un viejo político argentino, falleció, no tan viejo, ahora se murió, Carlos Aullero, que decía que, no es porque uno escriba a lo que pensaba en política, pero sí como figura, él decía que había que, en algún momento determinado decía que había que hacer el barco mientras estaba navegando. Y acá se trata de oponernos a lo que no queremos, que lo tenemos muy claro, pero también construir, debatir, aguantarnos, tenernos paciencia, aceptar las diferencias, en construir lo nuevo que tenemos que construir. Que hay muchas cosas que se están construyendo, que son maravillosas, en todo sentido, pero que tenemos que darle cierta organicidad a todo eso para que no sean esfuerzos aislados, para que no sean iniciativas muy particulares y que seamos capaces de integrar toda esa fortaleza, todo ese potencial que tenemos como pueblo, como trabajadoras y trabajadores, para lograr esto que decía Cachorro, bien decía Cachorro, una sociedad diferente, una sociedad superadora de la realidad que tenemos hoy. Hoy vivimos lamentándonos de las cosas que nos están haciendo. Y salimos a pelear para que no nos sigan pegando como nos están pegando, o por lo menos que los golpes que nos dan tengamos capacidad de respuesta. Ahora, a nivel del mundo, esto que nos pasa a nosotros, esto de la OMC, no es tan solo algo que nos pasa solamente a los latinoamericanos o a los argentinos en particular. Uno recorre el mundo, bueno, yo no soy a recorrer el mundo mucho, pero por comentarios, por expresiones, por lo que sabemos por compañeras, compañeros que recorren el mundo, y la verdad que hay dificultades en todos lados, muchas dificultades en todos lados. El aumento de la edad jubilatoria, la disminución del cálculo del haber jubilatorio, la precariedad laboral, la flexibilización laboral, abrir y cerrar empresa total de un día para otro, total, ¿cuál es el problema? El aumento de la hambruna, la pobreza, la miseria, la devastación del planeta. Bueno, esto no es exclusivo de América Latina. Esto está pasando en todo el mundo. Lamentablemente, lo vemos que es algo dolorosísimo, que como seres humanos no podemos aceptar. ¿Qué es lo que pasa con los emigrantes, con los refugiados que intentan ir a Europa para tratar de, por lo menos, de salvar la vida? Ni siquiera pasarla mejor, de salvar la vida. Y la respuesta que tiene ya la conocemos. Es la indiferencia, es la discriminación, es la expulsión o es la muerte, como los miles o los cientos que se mueren cada tanto ahogándose en el Mediterráneo o en alguna guerra, que este mismo poder económico que impulsa todas estas desregulaciones a través de la OMC es el que financia y el que lucra con esas guerras que hay a lo largo y ancho de todo el mundo. Por eso, compañeras y compañeros, creo que la OMC existe, hace 22 años creo que existe, no es nuevo. Antes tenía otro nombre, después era de la OMC. Es decir, el capitalismo va encontrando siempre una fórmula, una presentación, un formato distinto, como para decir, hemos cambiado. Es un poco que todo cambia para que no cambie nada, e incluso para que se empeore. Entonces, realmente, eso lo tenemos claro. Depende de nosotros y de nosotras que seamos capaces de que eso acá, por lo menos, pararlo en primera instancia y hacerlo retroceder, pero paralelamente ir debatiendo fraternalmente, pero con muchas
sistematización permanentemente por la construcción de alternativas, de propuestas superadoras que nos permitan construir precisamente la sociedad, el mundo que todos soñamos. Aunque en nuestras vidas, biológicamente hablando, no lo consigamos, pero por lo menos que seamos capaces de dar un avance hacia adelante para tener una sociedad de hombres y mujeres libres, de hombres y mujeres dignos en todo sentido, y que bueno, que esto quizás suene medio como que qué sé yo, pero es la realidad. Cada uno de nosotras y de nosotros, cuando salimos a la calle todos los días, que vamos al sindicato o a la organización social a la que pertenecemos y militamos y demás, lo hacemos porque estamos convencidos, a pesar de que diluvia y cae granizo y qué sé yo, que en algún momento va a salir el sol. Y va a depender de nosotros que salga el sol en este caso. Así que de aquí a diciembre, a sumarnos junto con otros grupos, con otras compañeras, con otros compañeros de la Argentina, de nuestra América, para hacer que las actividades de la OMC en diciembre que viene no pasen desapercibidas para nadie, que sea un gran evento contra encuentro de la OMC y que sea un poco la demostración de que estamos trabajando en el camino correcto y con un objetivo que seguramente más temprano que tarde seamos capaces de conseguir. Muchas gracias, compañeros y compañeras.